En el libro de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11, Mateo, quien fue de los 12 discípulos de Jesús, nos narra cómo Jesús fue llevado al desierto a ser tentado. Jesús es tentado por el diablo en varias ocasiones, pero cuando el diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, le dijo que le daría todo eso si se postrara y le adorara. Recuerden bien esto, postrarse y adorar. Entonces Jesús le dice a Satanás que se vaya, que escrito está que solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo se va y al instante unos ángeles llegaron. ¿Y qué hicieron? Le sirvieron. ¿A quién acababa de decir Jesús que solo debemos de servir? Solo a Dios. Y recordando el capítulo 2, versículo 11, cuando los sabios, reyes magos como los conocemos, fueron a buscar a Jesús cuando nació, en cuanto lo vieron, ¿qué hicieron? Se postraron y le adoraron. Jesús recibe y acepta adoración y servicio cuando Él mismo dijo que solo Dios es digno, revelando así su divinidad. En Mateo 7, versículos 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, recuerden esto, en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Recuerden también esto: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa en aquel día? Se refiere al día del juicio, el día de la ira de Dios. En el Salmo 6, versículo 1 dice: Yahweh, no me reprendas con tu ira ni me castigues con tu furor. Y en el versículo 8 dice: apártense de mí todos los que practican la maldad. Este salmo está haciendo referencia al día del Señor, al día de la ira, al día del juicio. Así que para los judíos el que habría de juzgar las naciones era Yahweh, o sea Dios. Entonces Jesús en ese momento les estaba diciendo, entre otras cosas, que Él era Dios. En Mateo 10, versículos del 35 al 36, Jesús dice: Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Jesús está citando al profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 6. Sin embargo, si lees el versículo 7 dice: Pero yo en Yahweh tengo mi esperanza, en Él espero, Dios de mi salvación. ¿Y qué significa Jesús? Jesús viene de Yeshua, que significa Dios salva. Y sabemos que tenemos que poner nuestra esperanza en Jesús. Continuando con Mateo 10, en los versículos siguientes del 37 al 39, Jesús nos dice que si amas más a tus padres o a tus hijos más que a Él, o no tomas tu cruz y lo sigues, no eres digno de Él. Así que Jesús está diciendo que debemos amarlo por sobre todo, y con eso está mostrándose a Él mismo en el mandamiento más importante: amarás a Dios por sobre todas las cosas. En Mateo 12, Jesús y sus discípulos iban caminando por los sembradíos. A sus discípulos les dio hambre, arrancaron espigas y las comieron. El problema fue que era sábado o Shabbat o día de reposo, el cual está en los mandamientos de la ley de Moisés para descansar y dedicarlos solo a Dios. Así que los fariseos se enojan y le dicen a Jesús que están haciendo algo ilícito. Entonces Jesús les recuerda que en las Escrituras el rey David, sus compañeros y hasta sacerdotes no solo han comido el día del sábado, sino que profanaron, o sea, que deshonraron el templo, y para ellos el templo era el lugar más sagrado donde Dios habitaba. En el versículo 6, Jesús continúa diciendo: Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Y en el versículo 8 dice: Porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Jesús se sitúa como más importante que el templo y dueño del día del reposo, es decir, como Dios. En Mateo 12, de los versículos 22 al 30, se narra cómo Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo. Las multitudes se asombraron y lo empezaron a reconocer como el Mesías. Entonces los fariseos piensan que Jesús puede expulsar demonios por medio de Satanás, porque si aceptaban que era por medio de Dios, aceptarían que Jesús era el Mesías.
Jesús, conociendo sus pensamientos, les explica que Satanás no puede expulsarse ni tampoco ir en contra de sí mismo, así que Jesús está obrando por medio del Espíritu de Dios, y eso quiere decir que el reino de Dios llegó a ellos. Y luego en los versículos 31 y 32 añade: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará. Así que Jesús está diciendo que hablar en contra de él es blasfemar, y blasfemar es decir algo ofensivo o desprestigioso contra Dios. En Mateo 22, de los versículos 34 al 38, se narra cómo los fariseos, poniendo a prueba a Jesús, le preguntaron que cuál era el gran mandamiento de la ley de Moisés. Jesús les contesta que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces en los versículos siguientes Jesús les pregunta que para ellos de quién es hijo el Cristo. Los fariseos contestan: de David, es decir, de su descendencia. Entonces Jesús cita el Salmo 110, versículo 1. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y les pregunta cómo es que David llama al Cristo Señor. ¿Cómo iba a ser su hijo si lo llama Señor? Los fariseos no supieron qué contestar, ni se atrevieron a hacer más preguntas. En la cita, dijo el Señor a mi Señor, el primer Señor se refiere a Dios Padre, que en el idioma original es Yahweh, y el segundo Señor, que hace referencia al Cristo, en el texto original dice Adonai, que para los judíos es otro nombre para Dios. Así que, justo cuando les contestó que el mandamiento más importante es amar a Dios, Jesús les está diciendo, entre otras cosas, que Él no es hijo de hombre, sino Señor y Dios mismo. Después de que Jesús fue arrestado, lo llevaron ante el sumo sacerdote, escribas y ancianos, y a pesar de que presentaron falsos testigos, no hallaron falso testimonio contra él para poder desvivirlo. Entonces en Mateo 26, versículos 63 al 66, el sumo sacerdote le dijo: te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho, sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de ser desvivido. Jesús se proclama no solo como el Mesías, el Cristo, sino como Dios, y en esta ocasión fue muy claro para ellos, tanto que lo condenaron a la cruz. Pero, ¿qué significan esas palabras que dijo Jesús? En el profeta Daniel 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido. Jesús les estaba diciendo que Él es. Jesús es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra, rescata y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 29, se narra cómo después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos y se lo cuentan a Tomás porque no estuvo ese día. Pero Tomás no les creyó y les dice que si no metía sus dedos en las heridas de los clavos y la mano en el costado, donde fue atravesado por la lanza, él no iba a creer. Entonces 8 días después, en el lugar donde se reunían escondidas por miedo, con las puertas cerradas, Jesús aparece de nuevo y le dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. ¿Cómo respondió Jesús ante esto? ¿Lo regaña por llamarlo Dios? No, Jesús le dijo: porque me has visto has creído.
Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús acepta ser Dios en este y muchos otros pasajes escritos en la Biblia. Jesús no solo manifestó su divinidad haciendo milagros, echando fuera demonios, resucitando muertos, teniendo autoridad ante la naturaleza, conociendo pensamientos y corazones, venciendo a la muerte resucitando él mismo, sino que también desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión al cielo, recibió postración, alabanza y adoración. Entonces, a la pregunta, ¿Jesús mismo dijo ser Dios? La respuesta es sí.